Me siento muy contento, muy feliz de poder llevar ante ustedes este mensaje, ¿verdad? Que es tan importante. Yo siempre he dicho una cosa: la juventud es el presente y también el futuro. Ya son importantes, ya son el presente de nuestras naciones, de nuestras iglesias, de todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan a vivir. Lamentablemente hay un dicho que dice que uno no sabe lo que tiene, que lo pierde. Y ese dicho es un dicho bien dicho, ¿verdad? Que pasa siempre. Nosotros somos así. Yo a veces digo, cuando uno corrige a sus hijos o corrige a un joven o algo de la iglesia, y este se porta rebelde y dice: no, hermano, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, etcétera, etcétera. Entonces viene y uno dice: vaya, cuando yo me muera, yo sé que va a estar diciendo: este hermano me aconsejaba, era buena persona. O cuando esté viejo, quizás ese consejo que me dio el hermano ahora me está sirviendo, pero hasta allá van a comprender. Por esa razón, creo yo, se hacen este tipo de reuniones, este tipo de mensajes, este tipo de temas, para que nosotros podamos despertar y podamos, como dice acá la predicación Preso en Cadenas, podamos desatarnos de las cadenas. Uh, Hay dos cosas que me llamaron la atención del tema y de este subtema que me tocó. Primero, la palabra dormir, la palabra despertando. Despertando indica de que alguien está dormido, porque lógicamente por eso va a despertar, ¿no? Y estaba analizando la palabra dormido. A mí me hicieron hace poco un examen que dicen que es muy doloroso. Y yo solo recuerdo que me acostaron en la camilla, en la cama, ¿verdad? Y me dijo el anestesiólogo: mire, le voy a poner una inyeccióncita, me dijo, y no va a sentir nada. Me la puso en la vena y bueno, ya no sentí nada. De repente desperté y me dijo: ya estuvo, o sea, no sentí nada. Entonces, estar dormido implica para uno que uno está vulnerable. Está vulnerable, uno no siente nada. O sea, dormir es sabroso y todos lo hacemos, pero la verdad es que, hablando en términos espirituales, dormir es muy peligroso, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Ahora, el otro término, preso en cadenas, que es la clase de hoy, ¿verdad? Que es la lección de hoy, preso en cadenas. Cuando yo escuché el tema preso en cadenas, solamente me puse a pensar bíblicamente, me puse a pensar en el apóstol Pablo cuando fue llevado allá con Silas al cepo y lo encadenaron al cepo, ¿verdad? Lo apresaron al cepo, ¿eh? ¿Y qué podía hacer sin el poder de Dios? Él estaba encarcelado, estaba a expensas de la gente que lo había capturado. Ahora, el otro pensamiento que se me vino a la mente cuando dice el tema preso en cadenas es la esclavitud. Es la esclavitud. Y yo estuve leyendo un tratado que habla sobre la esclavitud, ¿verdad? Y este tratado que habla sobre la esclavitud se refiere a presos voluntarios y presos involuntarios, o sea, esclavos voluntarios y esclavos involuntarios. Habla sobre lo que era la esclavitud en el pasado y lo cruel que era la esclavitud. Realmente te voy a decir algo, joven: no quisieras ser esclavo. Nadie quisiera ser esclavo. Es lo último que nosotros quizás pudiésemos desear en nuestra vida. Los esclavos, especialmente cuando los trasladaban de un lugar a otro, iban encadenados uno tras otro, a expensas del otro. Si un esclavo moría en el camino, oiga bien, aunque el camino fuese tan largo, cuando hablo de camino me refiero especialmente a una embarcación, el camino, digamos, hablando de embarcación, ¿verdad? Por bote, por barco, cuando los trasladaban grandes distancias, ellos permanecían atados, o sea, en cadenas, al preso muerto, perdón, o al esclavo muerto. Y este se hería ahí, se podría ahí, y nadie venía y lo quitaba, y aunque sea lo tiraban al mar. No, cerraban la puerta y lo llevaban hasta su destino, fuese como fuese, ¿eh? Era algo terrible, ¿eh?
no se podían soltar de esas cadenas. Sus dos manos estaban atadas. Sus grilletes constantemente les dañaban sus manos, no había cuidado, ¿verdad? Su piel era rasgada, llegaban con fuertes enfermedades a su destino y no había piedad para ellos, no había curación para ellos. Algo bien triste es que estas cadenas para los esclavos implicaban algo. El concepto que había de un esclavo en cadenas era que este no era una persona. Oiga bien el concepto, no era una persona, simplemente era una cosa. Algunos ni siquiera se atrevían a decirle que eran animales, porque como dice una canción de los guaraguao, ¿verdad? De que hay perros que viven mejor que una persona, ¿ve? Entonces ni siquiera llegaban a la categoría de animal los esclavos, sino que eran una cosa, y usted sabe qué se puede hacer con una cosa, ¿verdad? Como dice el dicho, cualquiera cosa se puede hacer con una cosa, ¿verdad? Es terrible, la verdad es que estar encadenado, estar preso en cadenas, como dice el tema de hoy, es lo más triste que nos pueda pasar. Yo quiero compartir contigo Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, dice la palabra así, mira, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Yo encuentro acá en la escritura una esclavitud voluntaria, sea del pecado para muerte, como dice la escritura, o sea de la obediencia para la justicia. Entonces, nosotros también en este tiempo, de manera figurada, vivimos una especie de esclavitud voluntaria y cada quien decide a quién encadenarse. Tú te puedes encadenar al pecado, a la maldad, o te puedes encadenar a Cristo, que le llaman la esclavitud, en este caso, para la justicia, que no se parece a la esclavitud que vivían los esclavos del pasado, ¿no? Sino que simplemente estos esclavos del pasado, o sea, eso era cruel, pero ahora no se refiere a eso la escritura, simplemente se refiere a estar atado, encadenado o ligado a alguien voluntariamente, pero eso lo decides tú. Y me encanta mucho porque dice la palabra del Señor que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, la esclavitud, términos, yo sé que ustedes me entienden el concepto, pero esa esclavitud no implica sufrimiento, no implica dolor, no implica fuerza, no implica forcejeo, no implica que te quieres soltar de él porque él es malo, porque él te maltrata. Claro que no. La justicia de Dios es una justicia maravillosa. Es algo lindo estar encadenado, atado, ligado al Señor, lo más maravilloso que te pueda pasar, y yo te lo puedo demostrar con hechos, ¿verdad? Ahora bien, quiero describirte a la luz de un pasaje de la Escritura antes de tocar Efesios capítulo 4, versos 17 al 19, que es el pasaje en estudio, pero quisiera que vieras qué significa esclavitud, para que tú, que ya eres cristiano, no quieras volver a ese estado, y para aquel que aún no es cristiano, que salga de ese estado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo del 1 en adelante, pero vamos a leer del 11 en adelante, apóstol Pablo nos explica cuando él vivía bajo el pecado. Él hace un relato de su vida separado de Dios y ligado al pecado, encadenado al pecado, encadenado a Satanás. Y mira la descripción que él hace de una persona que está encadenada a Satanás, preso en cadenas a Satanás, ¿verdad? Dice así, versículo 11, Romanos 7, 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él, y por él me mató. O sea, cuando hay mandamiento hay pecado. Mientras no hay mandamiento no hay pecado. El mandamiento vino y mató a Pablo, dice, a causa del pecado. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nota que el apóstol Pablo está hablando de los mandamientos de Dios. Y el apóstol Pablo le está diciendo que el mandamiento de Dios es primeramente santo, luego justo y bueno. Por eso usted decía que el estar ligado a Dios jamás te va a llevar a una situación mala, a una situación
que tú digas, no soporto ya, ¿eh? ¿Verdad? No te puede llevar, porque el mandamiento es primeramente santo, es justo y es bueno. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En la Biblia se habla de lo que es pecado, y hay pecados que son realmente horrendos, y así lo describe la Biblia, y del tamaño que la Biblia los describe, así son los pecados de uno, mientras hay ley. Ahora bien, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, y aquí empieza, mira, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira cómo el apóstol Pablo está describiendo ya, digamos, la situación, el estado espiritual de una persona que está encadenada a Satanás, encadenada al pecado, encadenada a la maldad. Primero el apóstol Pablo dice, soy carnal, vendido al pecado. La palabra vendido es una palabra bien fuerte, ¿ah? Pero él lo está diciendo así, describiendo su estado sin Cristo. El apóstol Pablo dice, vendido al pecado. Y la palabra vendido significa y trae básicamente la misma teoría de la esclavitud, ¿ah? Porque los esclavos se vendían. Y él dice, vendido al pecado, ¿eh? Esto es realmente estar preso en cadenas, es estar vendido al pecado. Y luego dice el versículo 15, porque lo que hago, oiga, porque lo que hago no lo entiendo. Ya vamos a conectar este pasaje con el versículo 18 de Efesios 4, cuando lleguemos a esa parte. Pero mira, porque lo que hago no lo entiendo. Entonces, la esclavitud al pecado te lleva a hacer cosas que no las puedes entender. Que de repente tú las haces y dices, ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué me metí a este rollo? Dicen los jóvenes hoy. ¿Ah? Cuando ya están hasta aquí los jóvenes, luego dicen, ¿por qué me metí a este rollo? ¿Ah? ¿Cómo llegué hasta esto? Mira, ve tus amigos, habla con ellos, te darás cuenta que hay amigos tuyos que te van a decir, no sé cuándo llegué hasta acá. No sé qué estaba pensando cuando me metí en esto. Hay muchos jóvenes hoy diciendo esto. Porque el pecado y la esclavitud al pecado, las cadenas del pecado son tan fuertes que no solamente nos dominan físicamente, porque el pecado es de la carne, sino que también nos dominan emocional y mentalmente también. Y se posesiona, el pecado y la maldad se posesionan de ti al grado que tú empiezas a perder tus voluntades. Tu voluntad empiezas a perder. Dice él primero dice, lo que hago no entiendo. ¿Por qué? Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo sé que hay muchos jóvenes que saben de que hay cosas que están haciendo que no están bien. Yo sé que hay muchos jóvenes conscientes de que hay cosas que tú dices, no, ¿por qué hago esto? ¿Verdad? Pero ni modo, lo voy a seguir haciendo. ¿Ah? Por ejemplo, si entre nosotros o allá afuera de nosotros algún joven está fornicando, por decir algo, siente su placer y todo, y él sabe que es malo, pero lo vuelve a hacer. ¿Ah? Lo vuelve a hacer, quiere hacerlo. Él sabe que no debe hacerlo, pero va y vuelve y lo hace, hasta que esto llega a un embarazo no deseado, no planificado, y de repente vienen los problemas, se le viene el mundo encima, de papá, de mamá, del estudio, de esto, lo otro, y empiezan a llorar lágrimas realmente de sangre, llamaría yo, ¿eh? Un gran sufrimiento. ¿Pero por qué? De repente cuando abren los ojos ya está el embarazo ahí. O empiezas a coquetearle, por ejemplo, a la droga, ¿ah? Tus amigos, mira, pruébalo, mira qué bonito, mira que aquí, mira que ahí, de repente tú vienes y sabes, eso es malo. Tantas veces me han dicho que es pecado, que es malo hacerlo, pero de repente tú lo haces y sabes que es malo, y vienes y lo vuelves a hacer y sabes que es malo. Mira, es lo que está diciendo el apóstol Pablo en su condición antes de venir a Cristo. Dice él acá, porque no, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 15, porque lo hago, dice, porque
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo te dije al principio que cuando yo leí el tema, primero despertando y luego su tema que ahora te estoy predicando, que es preso en cadenas, una de las cosas que se me vinieron a la mente son los esclavos, preso en cadenas, porque el que está encadenado, el que está preso en cadenas, es básicamente un reo. Es reo del que lo esposó, es reo del que lo capturó, es reo del que lo amarró. Buen salvadoreño, ¿eh? ¿Qué puedes hacer si estás amarrado? No te puedes defender. No puedes hacer lo que quieres. Pueden hacer lo que quieran contigo porque estás atado. Eres un esclavo. Entonces, la descripción que el apóstol Pablo hace dice que él ya no es quien hace aquello. Fíjate bien cómo dice el versículo 15, porque versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley dice. Bueno, mire el 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ahí está el problema. Mira, dice la palabra, ya no soy yo el que hace aquello. Nota bien, cuando nosotros estamos presos en cadena, ya no somos nosotros. O sea, la voluntad se pierde totalmente. Y mira, no hay nada más triste para el hombre, no hay nada más terrible para el ser humano que ya no tener voluntad. Tú dices, mira, yo quiero opinar, no, tú no opines nada. Mira, yo opino, no digas nada, tú no vales, tú no sirves aquí. Tú solo escucha y haz. ¿Qué terrible es eso? ¿Ah? Entonces, dice acá el apóstol Pablo, de manera que ya no soy yo. Él empieza describiendo que el mandamiento, que el pecado, que lo que hace no lo entiende, que esto y que lo otro, y ahora llegó a un estado donde él nos describe que ha perdido totalmente su voluntad, que él ya no hace las cosas, o sea, ya no soy yo el que me muevo a hacer esto malo. Si no dice ahí, oiga bien, el pecado dice que mora en mí. ¿Ve? Él está totalmente preso cuando está sin Cristo. Está describiendo, no te vayas a confundir, no está describiendo su vida presente, sino su vida pasada. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo que hace ya no lo entiende, que quien hace aquello que él está haciendo ya no es él, sino que el pecado que mora en él. Y mira el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, oiga, no mora el bien. Ahí está, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora a él solamente le queda, cuando él se describe en el pecado, una persona en pecado, una persona esclava al pecado, en cadenas al pecado, dice la palabra acá, de que en él no mora el bien y que en él está el deseo de hacer las cosas. ¿Cuántos de los que me están escuchando acá quizás tienen el deseo de hacerlo bueno? Yo creo que todos tenemos el deseo de hacerlo bueno, por eso estamos acá. Queremos hacerlo. Pero ¿cuántos de ustedes están ahorita viviendo una vida oculta? Una vida personal de la cual no están tan orgullosos de tenerla. ¿Cuántos de ustedes están haciendo cosas que no son según la voluntad de Dios? Es lo que Pablo está describiendo acá. ¿Ah? Pablo dice que en él está el deseo de hacer el bien. Él añora hacer el bien, pero ya no puede. ¿Ah? Porque hay el deseo en su corazón, el querer, dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo nos está describiendo la vida de un hombre en pecado, la vida de un hombre que no quiso ya servir a Dios, de un hombre que tomó la decisión de empezar a coquetear con el pecado, empezar a hacer las cosas malas y de repente se encontró siendo un preso en cadenas de maldad, un preso hacia el pecado. Miren, jóvenes,
hay un dicho aquí que dice, nunca digas de esa agua no beberé. Y ese dicho es muy importante porque a veces uno dice, no, hasta ahí no llego yo. Yo, por ejemplo, yo conozco jóvenes que actualmente están muy mal espiritualmente hablando. El pecado ha hecho desastres en su vida. Y yo los conocí. Y ellos dijeron, así como aquel, no me vas a ver a mí jamás. No, yo puedo dominar esto. Eran jóvenes que les gustaba tomar por poquito, y que la cervecita ahí social, que el trago social, que esto, que lo otro, que sus amigos, que aquí, que allá, y que no, ellos no me dominan, yo los controlo. Es más, he conocido cristianos, jóvenes ya cristianos, que uno les decía, mira, uno como predicador le decía, mira, esta amistad no te conviene. No, hermano, no se preocupe, mire, solo somos compañeros de clase, salimos a hacer tareas, ¿verdad? Salimos a hacer trabajos de la escuela, pero no, yo no ando con ellos, no se preocupe. Y al tiempo, ellos cayeron en el error y empezaron a alejarse de la iglesia y empezaron a hacer cosas malas, oiga bien, por poquitos, digamos, a paso lento, ¿verdad? Empezaron a coquetear con el pecado, con la maldad, y de repente decían ellos, no, yo no voy a llegar hasta allá. ¿Y saben dónde están hoy? Están allá, ¿sí? Donde pensaron que nunca iban a llegar. ¿Por qué? Porque cuando le damos nosotros cabida al pecado, cuando nos encadenamos al pecado, entonces nosotros realmente cedemos nuestra voluntad. Y eso pasa con muchas personas. Yo sé que ustedes conocen jóvenes que empezaron con poquito, que empezaron coqueteándole al pecado, ahora sus vidas están arruinadas. ¿Por qué? Porque hacia allá nos lleva el pecado. Ahora, tomemos ahora digamos en cuenta el pasaje que tiene como base este estudio, ¿verdad? Aunque bueno, solo quiero leerte el versículo último que decía acá, hay un pasaje de la escritura acá mismo, el versículo 24, mira, el apóstol Pablo está hablando de la angustia que él sintió cuando estaba en el pecado, de la angustia que él sintió cuando estaba en maldad. Y mira el 24 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿ve? Y aquí donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que yo te decía al principio de la lección, que imagínate cuando el esclavo voluntario quizás decía, bueno, yo quiero probar qué es ser esclavo, me voy a vender voluntariamente a esclavitud. Entonces se vendía y lo llevaban preso en cadenas de un continente a otro. Y su compañero moría en el camino. Y yo les dije al principio que cuando un esclavo iba encadenado a otro y moría en el camino, al muerto no se lo quitaban. No importa que pase una semana ese muerto ahí, que se hiera ese, que se apeste, que lo que sea, no importa. Son esclavos en nada. Yo les dije, no son nada los esclavos, ese es el concepto que tenía. Son cosas, decían ellos. ¿Ve? Imagínate qué terrible, atado al muerto, ¿sí? ¿Qué pensaban ellos en ese momento cuando iban con ese mal olor, con ese muerto, hacia dónde me llevan, la incertidumbre y todo, la desgracia a la cual realmente los abocaban y los llevaban? Ahora dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ah? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira, interesantes esas palabras. Y la verdad es que cuando uno coquetea con el pecado, cuando uno se deja llevar por el pecado, cuando uno toma en serio las cosas de Dios y cae en las garras del pecado y se encadena al pecado, uno cae en una situación miserable. Ya el apóstol Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tú sabes de que el único que puede librarte de este cuerpo de muerte es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, vámonos a Efesios capítulo 4, por favor, versículo 17. Creo que es el pasaje que tenemos en estudio nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, mira, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, dice la palabra. Está bien, este pasaje es un pasaje demasiado hermoso que describe el estado de un cristiano actual y el estado de un cristiano cuando éste recae en la maldad o en el pecado. Apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Éfeso. Éfeso, ustedes saben que era básicamente la ciudad entregada a la idolatría. Era el centro, digamos, más importante de la famosa diosa Diana, la gran Diana de los Efesios. Ustedes saben de que una de las cosas que más afectaba, digamos, en este caso la idolatría, era la fornicación. ¿Ve? La fornicación. Ahora bien, el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Éfeso que tengan mucho cuidado. Me imagino que muchos cristianos, al igual que hoy, eran arrastrados al pecado de nuevo. Ellos venían a Cristo, rompían sus cadenas viniendo a Cristo, pero luego de eso, ellos reían y se esclavizaban voluntariamente otra vez al pecado. Y esto estaba pasando y Pablo quiere advertirles, Pablo quiere decirles a ellos, no lo hagan de esa manera. Mira el llamado primero. Esto pues digo y requiero en el Señor. Él les está exigiendo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El primer encargo que el apóstol Pablo nos hace es que ya no andemos como los gentiles, como los otros gentiles. Claro, está hablando con gentiles convertidos a la iglesia de Cristo en Éfeso y ya no anden como los otros gentiles. Entonces hay un llamado que nosotros tenemos y Dios quiere cuidarnos, quiere protegernos, Él quiere poner una burbuja de protección y no quiere que tú andes como los otros gentiles. Ahora yo te digo una cosa y te lo aplico a tu juventud, ¿verdad? Dios no quiere que tú andes como los otros jóvenes. Yo siempre he dicho algo, mira, nosotros estamos en otro nivel. Cuando venimos a Cristo, ven cargados de pecado. La historia de siempre. La historia del hijo pródigo. En pecado, en maldad. Pero vienes a tu padre y tu padre te pone en alto. Vio al hijo pródigo andrajoso, ¿sí? Lo vio que venía sin nada, la bolsa donde llevaba mucho dinero cuando se fue de su padre, venía ahora vacía. Ahora venía totalmente vacío, al grado que él dijo, le diré a mi padre que ya no voy a ser su hijo, que me tome como uno de sus jornaleros. Pero su padre, oye bien, lo ve de lejos, corre a él, lo abraza, lo besa, le pone ropas nuevas y limpias, le pone calzado en sus pies, le pone anillo en su dedo, que es un anillo de la familia que implicaba, tú no eres cualquiera, tú eres mi hijo, eres parte de esta familia. Lo vuelve a poner en alto, ¿sí? Le da el rango que antes tenía. No es un jornalero, es el hijo del dueño de la finca. ¿Nota bien? Entonces mira esto qué interesante, mira qué interesante. Luego viene y llega a obtener el mismo rango. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como hijos de Dios? Dice la palabra del Señor acá, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Yo te dije que Dios nos pone en un nivel alto. Ahora bien, te hago una pregunta. Si tú estás arriba y hay otro que está abajo, si tú lo tomas de tu mano y tienen, digamos, se jalan, ¿sí? Se jalan, como decimos acá, ¿qué es más fácil? ¿Que el que está abajo te derribe o que tú subas al que está abajo, que lo subas hacia donde tú estás? ¿Verá que es más fácil que el que está abajo te bote? Es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil, ¿eh? El que está abajo te bota fácilmente. Y así pasa en el pecado hoy. Nosotros estamos en un nivel alto espiritualmente hablando.
y hay que tener más cuidado porque a nosotros nos botan de manera más fácil. Por eso Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles. Otra cosa importante del llamado que nos hace es, hagamos la diferencia. Mira, llevar el título de cristiano, solo que tú les digas, yo voy a la iglesia, ya ese es un gran compromiso. Ya es un compromiso con Dios y un gran compromiso con tus amigos, con las personas que te rodean. Es un gran compromiso, ¿ah? Porque tú ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios. Ahora, el versículo 17 dice que, mira cómo andan. El 17 dice, andan en la vanidad de su mente. Mira, en el mundo, la verdad, un joven o cualquier persona en el mundo sin el conocimiento de Dios, la vanidad es lo primero. La vanidad no es pecado. Te voy a explicar. Porque la palabra vanidad significa algo que se termina, algo que se acaba, algo que se daña pronto. Tu cuerpo es vano, mi cuerpo es vano, mi ropa es vana, la tuya también. Tu carro y mi carro es vano también. Tu casa es vana porque un día se va a caer o un día se va a envejecer y tú la quieres cambiar. Eso es vanidad. Salomón describió todo como vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, pero ¿cuál es el problema de la vanidad? De andar en la vanidad de su mente. ¿Sabes cuál es el problema? Andar en la vanidad de su mente, el problema es que tú ya no piensas en Dios. No tienes cabida para lo espiritual, únicamente te interesa lo material, tu ropa, tus lujos, tu estudio, tu trabajo, estás vendido a lo material, a lo vano. ¿Ah? Tu Dios es la vanidad. Entonces, eso es el problema de la vanidad. Y el mundo anda tras esta vanidad. Mira que la gente está sufriendo porque no puede salir de paseo. ¿Ah? Ay, que la playa, hay que los restaurantes, hay que aquí, hay que allá, y estamos abatidos porque estamos ahí que no podemos salir. ¿Ah? Es que las libertades se nos han truncado y la gente desea andar gastando su dinero y hacer una cosa y otra. Y que los viajes y que esto y que lo claro, es ya. Porque mira que se te terminó la vanidad de viajar. Hay una chica que escribió un día, y esto le costó caro a su padre, ella era hija de un alcalde. Y una chica que escribe en el Facebook dice, no puedo permanecer, dice, una semana en un solo lugar, dice, haciendo alarde. Y de eso se tomó la oposición para decir que la hija de este alcalde se andaba gastando el dinero del pueblo en los paseos. Y eso le costó al alcalde su candidatura. Imagínate, por su hija. Pero me llama la atención que ella dijo, no puedo estar en un solo lugar una semana. O sea, ella quiere andar viajando por el mundo. Bueno, es vanidad también. Todo es vanidad. Aquí lo único que no es vano es tu vida espiritual y las cosas del Señor. Lo único que no es vano, es lo único que no termina, lo que tiene promesa de vida eterna. Bueno, entonces dice el pasaje ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido también. La palabra entenebrecido significa así como, imagínate usted lleno de tela de araña. Imagínatelo tú a oscuras. Es un laberinto su mente. O sea que básicamente en el mundo no hay propósito. ¿Ya? En el mundo la que se vende al mejor postor, hablando en términos, digamos, de que buscando lo material. Tu trabajo, lo que quieres. Hay gente que, por ejemplo, yo veo a veces un programa donde veo gente que lleva droga. Se llama Alerta Aeropuerto, se llama. Entonces viene y hay mucha gente tan sencilla, mujeres con hijos, jovencitas, gente que se ve que tiene sus comodidades y de repente le revisan su maleta y llevan droga. Y por un poquito de droga, ¿y cuánto van a dar? $3,000 me iban a dar, y por $3,000 vendió su libertad. Ese es andar en la vanidad de su mente. ¿Ah? Mira, la vanidad es terrible, ¿eh? Porque a veces tú te comparas con otro, quieres ser como otro, quieres andar como otro, quieres ser como amigo. No sé si han visto la película, yo se la recomiendo, esa película que se llama Manos Milagrosas. ¿Ah? Véela cuando puedas ahí, Manos Milagrosas, se trata de un doctor. La niñez de ese jovencito es lo que te estoy diciendo. ¿Ah? Él en algún momento cayó en esa situación, ¿ve?
de querer ser como sus amigos, querer andar como sus amigos, y llegó a maltratar a su madre y a exigirle a la fuerza a su madre que le comprara la ropa de sus amigos. Imagina, ¿ah? Entonces dice que andan en la vanidad de su mente y con su entendimiento entenebrecido. No puedes razonar con ellos. Ellos ya están definidos. Hay muchos que dicen, no, pues ya hice mi vida, así es mi vida, así soy yo. Ya están entenebrecidos de su mente. Y mira, el versículo ahí siguiente, dice la palabra, el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Llega un momento que llegan a ignorar lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios, ¿verdad? Se vuelven ignorantes ya. Andan y caminan como ignorantes, como que nunca conocieron la palabra del Señor. El apóstol Pedro los describe como que olvidaron la purificación de sus antiguos pecados. Así lo describe el apóstol Pedro a ellos también. Y por último, por ir concluyendo, dice que tienen el corazón duro. Mira, ¿ah? Por la dureza de su corazón. Hay un momento en el cual ya por más golpe y golpe, allá el proverbista en el Antiguo Testamento describe al borracho, dice, me golpearon, me maltrataron, me hirieron, pero mañana vuelvo a embriagarme, dice. Así dice el borracho. ¿Mm? Ahora le golpearon, lo masacraron todo y lo golpearon y lo hirieron y anda con moretones. ¿Y mañana qué hace? Corre de nuevo al licor. Es un corazón duro, entenebrecido, ¿ve? Y también, por último, y es parte con la cual quiero concluir, dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Te voy a comentar algo para ir finalizando. Yo conocí a un joven que empezó a retirarse de la iglesia por sus amigos. Yo lo miraba, donde quiera me hablaba y todo, y yo le decía, ¿qué pasa? Te veo que te estás enfermando espiritualmente. No, hermano, que no tengo tiempo, que mi estudio, que esto, que lo otro, muy bien. Pero yo lo miraba aquí, mamá, yo decía, yo te veo mal, le decía, veo que vas mal. No, hermano, que mira, de repente empezó que ya andaba con su cigarrito. Un día lo encontré con un cigarro. Aquí se ponen los cigarros, ¿ves? Aquí en la oreja, ¿eh? Aquí lo cargan en la oreja. Aquí así es, se ponen el cigarrito ahí. Un día lo vi en el camino y andaba el cigarro aquí y no se había percatado que ahí lo andaba porque ya no lo sentía, ¿eh? Entonces luego le digo, ¿y qué andas en la oreja? Y, ay, perdón, hermano, perdón, es un cigarro, pero no es para mí, no es mío. Le daba pena. Para no cansar, lo que dice cada palabra, perdieron toda sensibilidad. De repente ya lo encontraba con el cigarro en la mano y fumando. Adiós, hermano, le va bien, y fumando, y perdió sensibilidad, ¿ya? Y de repente no solo eso, andaba ya ebrio en las calles pidiendo dinero. Hermano, ¿crees que me puede regalar una corita? Una cora, le dicen aquí al cuarto de dólar, ¿verdad? Al 25 centavos. ¿Me puede regalar una cora, hermano? No, le digo, no puedo darte para eso, te voy a dar comida. Pero bueno, esa es la palabra. Perdieron sensibilidad y se entregaron a la lascivia. La lascivia es un pecado específicamente que tiene que ver con la impureza sexual. La lascivia no se refiere a otro tipo de pecado. Es el deseo desencadenado, desenfrenado sexual. Y entonces donde viene el homosexualismo, donde viene el lesbianismo, donde viene la fornicación, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere la palabra que se entregaron a la lascivia. Se refiere específicamente en el caso de Éfeso al pecado de la fornicación delante de los ídolos. ¿Saben ustedes que en Éfeso, por ejemplo, se tenían relaciones sexuales en la calle donde estaba el ídolo, en el templo del ídolo? Ahí se adoraba al ídolo con relaciones sexuales. Imagínate tú ver a un cristiano allá teniendo relaciones sexuales en plena luz del día en la calle. ¿Acaso no es impureza eso? ¿Acaso no es detracción esa? ¿Acaso no es como dice acá la palabra del Señor, dice acá, cometer con avidez? La palabra avidez significa descaradamente toda clase de impureza.
con lujo de detalles. Imagínate tú, los cristianos regresando a ese mundo, esclavizándose de nuevo. El tema de hoy me encantó porque es el tema preso en cadena, ¿verdad? Sabes, yo empecé dándote esta predicación y diciéndote que es una esclavitud voluntaria. Tú decides, te haces esclavo del pecado, como te leí en el libro de Romanos, capítulo 6. Perdón, algo pasó aquí. Te decía, para concluir, según Romanos 6:16, dice la palabra, ¿no sabes que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Tú tomas la decisión a quién quieres unirte, ¿sí? Si al pecado para muerte o a Dios, a Cristo Jesús para la justicia. Así que Cristo es el único que puede liberarte del pecado. El apóstol Pablo concluyó y dijo, cuando habló acerca del hombre de pecado, dijo él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es clara, Jesucristo te puede librar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes jóvenes y que les ayude a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos bendiga.